Bendiciones para todos mis hermanos en este día maravilloso que hoy nos trae para compartir con ustedes un tema maravilloso que Dios nos ha regalado en este momento. El Hijo heredero de todas las cosas, que está basado en Hebreos 1, del 1 al 4. Hermanos, en Job dice, estableció granos de arena para las olas del mar. Oh Señor Jesús. Hermanos, estamos viviendo un momento complejo, ¿verdad? Hay olas del mar que están chocando contra estos granos de arena. Pero gracias al Señor que el Señor nos hizo esos granos de arena para contener esa fuerza destructora y disipar esa energía negativa. Dios es muy sabio. Él no enfrenta una violencia de las olas del mar con otra violencia. Algo fuerte nos dio para enfrentar. Somos esos simples granos de arena en la playa, hermano. Por tanto, gracias a Dios que nosotros somos esos pequeños granos para enfrentar esta gigante ola que ha venido con mucha destrucción. Esos muchos granos de arena conseguiremos hacer que esta energía se disipe, ¿verdad? Se disipe. Cuando ellas chocan contra estos granos de arena, entonces nosotros, hermanos, debemos estar unidos para enfrentar esto, pero unidos de una manera en oración y en la palabra, para impedir que las olas del mar, ¿verdad? Y esta pandemia que ha azotado al mundo y han muerto millares de humanos en todo el mundo, y vendrá una segunda ola que va a causar una parálisis en la economía de todo el mundo. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y estemos preparados, hermanos. En síntesis, hermanos míos, la iglesia tiene como función orar. Nosotros tenemos en las manos armas, que es la espada. Según Efesios 6, 17 y 18 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos versículos, hermanos, nos ayudan a entender que la espada de Dios, que es la palabra de Dios, para alcanzar a muchos a través de ella y enfrentar estos granos de arena, enfrentar esta fuerza, hermano, que hemos sido ayudados por la palabra profética. Entonces, hermano, el Señor ha revertido todo esto en beneficio de su pueblo. Ahora oramos más, alabamos más, somos más perseverantes, tenemos más confianza, nos acercamos más a Dios. La palabra está saliendo disparada a través de muchos medios para que el reino de Dios avance. Aleluya. En Hebreos 5, 1 al 2 dice, se define, ¿verdad?, qué hace un sumo sacerdote. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Oh Señor Jesús, el sumo sacerdote debe tener como meta ayudar al pueblo de Dios en su relación con Dios. ¿Qué debemos hacer con Dios? Para que se muestre paciente con los ignorantes y atraviados, ¿verdad? Puesto que Él también está rodeado de debilidades. Según la orden de Aarón, Él también está rodeado de debilidades. Segundo lugar, que ese es el sumo sacerdote, que tiene compasión de los que erran, de los ignorantes. Por lo tanto, no te desanime si cometes los mismos errores, porque usted tiene un sumo sacerdote que puede compadecerse, que sabe que usted erra y debe tener empatía, que se equivoca, que es ignorante delante de Dios, pero Él está listo para ayudarnos de una manera pronta, para acompañarte, para ayudarte. Nuestro Señor Jesucristo, ese es
Él se sentó en el trono como sumo sacerdote. Cuando Él resucitó, Dios el Padre lo engendró como un hijo primogénito, y fue admitido para dentro de la gloria del Padre. Y también fue designado como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. No es según la orden de Aarón, quien también tenía debilidades. Pero el Señor Jesús también fue tentado en todas las cosas. Él también conoce nuestras debilidades, hermanos. Debemos conocer a nuestras propias debilidades para poder comprender y condolerse de nuestros hermanos. Porque usted también está rodeado de debilidades. Usted también puede compadecerse de los hermanos. Aleluya, de los jóvenes, que también usted en un momento dado también fue joven. Aleluya. Debemos aprender a actuar y asumir este papel como sumo sacerdote. El Señor insiste en conducirnos hasta Dios. En Hebreos 2, 17 y 18, el Señor habla, ¿verdad?, que Él está conduciéndonos para la gloria, ¿verdad?, la gloria de nuestro Señor, que es nuestra salvación. Aleluya. En Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, hermano. Aleluya. Aleluya. Nuestro sumo sacerdote no está en la tierra, ¿verdad? Él pertenece a los cielos. Entonces hoy tenemos confianza en Él. Él no está sujeto a la muerte. Él ya está en los cielos. Aleluya. Porque no, dice el 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Esto es maravilloso, hermano. Aleluya, porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, porque Él pasó por todas las situaciones, pero sin pecado. Él puede compadecerse de nosotros, gracias a Dios, y socorrernos, ¿verdad? En ocasiones que tenemos dificultades, entonces, hermanos, nos ayuda. Dios no se esconde, ¿verdad? Dios está ahí. Y nosotros también, hermanos, debemos contribuir y no debemos escondernos. Debemos mostrar el rostro ante Dios. Él puede, como sumo sacerdote, Él puede compadecerse de todos los errores nuestros. Aleluya. La palabra está concentrada en Hebreos 1:1, ¿verdad? Que dice: Dios, habiendo hablado a muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, en los padres de los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Hermanos, cuando Dios habla, la palabra se realiza. Cuando Dios habla, las personas comienzan a conocer a Dios por medio de su palabra. Y su palabra, ¿verdad? Esta tiene poder de realizar todas las cosas. Aleluya. En el Evangelio de Juan 1:1 encontramos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Aquí el Verbo, la palabra, ¿verdad?, es la palabra. El mismo Dios, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aleluya. En el 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿verdad?, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. El Hijo se encarnó, vino a conocer lo que es la carne humana. Entonces vino a la tierra y habitó entre nosotros. Aleluya. En Hebreos 1:2 dice: ¿verdad?, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos míos, el Señor habla del cambio de disposición del Antiguo Testamento. Dios usó a los profetas para hablar con su pueblo, con el pueblo de Dios, pero en la dispensación de la fe, de la gracia, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, Él habló con nosotros, con este Hijo, con el cual fue constituido, ¿verdad?, de todos, por quien nosotros con este Hijo, el cual fue constituido de todo, por quien Él hizo el universo. El Hijo unigénito, Él estaba desde la eternidad pasada, junto con el Padre, en la eternidad venidera, que formaba un solo Dios. Nosotros, hermanos, tenemos un solo Dios en la vida y naturaleza divina. Sin embargo, Dios tiene sus tres personas. Que aunque este término no sea el más adecuado, que tomamos prestado el término hipóstasis. Las tres hipóstasis de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos coexisten de eternidad pasada a eternidad futura. Aleluya. Lo que quiere decir entonces, hermano, que ellos coexistían. Lo que quiere decir que ellos viven uno dentro del otro. Amén, hermano. Que son uno solo. Aleluya. Es por eso que, hermanos, que su muerte y resurrección tiene como meta introducir al hombre en la gloria de Dios. Y tenía como meta preparar al hombre a un lugar en Dios. Entonces, es claro que Él quiere, ¿verdad?, insertarnos al primer hombre, Jesús, para dentro de su gloria de Dios. Y como Hijo unigénito de Dios, Él tendría que conducir a muchos hijos que creían y recibían la vida de Dios. Y estos serían los muchos hijos de Dios. Y Él destinó, ¿verdad?, como destino final de estar en la gloria del Padre. Su meta es introducirnos a todos en el Padre. Aleluya. Juan 14:10 nos dice, ¿verdad? ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y la palabra que yo he hablado no la hablo por mi propia cuenta, sino que es el Padre que mora en mí. Aleluya. Él hace la obra. Aleluya. Y en Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Oh Señor Jesús, esta obra de Dios es maravillosa. Él quiere hacernos participar de la unidad perfecta que está en Dios, el Dios unigénito. Eso está en Juan 1:18, hermanos míos. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hermano, es Dios, ese Dios, ¿verdad?, que dio un Hijo unigénito, ¿verdad?, para nosotros. Es quien lo da a conocer por esta palabra. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Y al final de su vida en la tierra, Él murió por nosotros para hacer la redención con nosotros. En Él resucitó y Dios lo recibió para dentro de sí. Y vemos que el Hijo unigénito y primogénito es quien realizó el plan de Dios. Aleluya. Entonces Dios tenía un plan, pero ese plan, ¿verdad?, lo ejecutó el Hijo. Quien habla a través de Dios es su Hijo. De Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Nosotros conocemos a Dios a través de la palabra. Y esa palabra, ¿verdad?, vino a través de su Hijo. Aleluya. En Proverbios 8:27 y 28 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba
el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasaran sus mandamientos, cuando estableció los fundamentos de la tierra, cuando Él estaba yo ordenándolo todo, y eran sus delicias de día en día, teniendo solaz dentro de Él en todo tiempo. Oh Señor Jesús, esta es una relación de felicidad máxima. Vivían en la base de la justicia, vivían en la gloria de Dios. Es a esta relación maravillosa y Dios está invitándonos, hermanos míos, está invitándonos para que nosotros, ¿verdad?, participemos de su gloria. Él está buscando, ¿verdad?, cómo el hombre pueda entrar a participar de su gloria. Y hoy Él ha abierto sus puertas para recibir a todos los que le creen en Jesús y se tornen sus hijos. Aleluya. Entonces las puertas están abiertas para todos, hermanos, aquellos que creen, ¿verdad?, y que se tornen sus hijos. Si nos volvemos a Hebreos 1:2, encontramos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo, ¿verdad?, hizo el universo. Dios preparó todo el universo, lo creó para el Hijo. Él quiere hacer al Hijo heredero de todas las cosas. Aleluya. En Hebreos 1:3 encontramos: el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su Padre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Oh Señor Jesús. Entonces miramos que en Hebreos 1:14 dice que Jesús se sentó, ¿verdad?, y ofreció a Dios por el Espíritu eterno, y todas las realizaciones que Jesús hizo aquí en la tierra fueron lanzadas de eternidad. Aleluya, en la eternidad. En Apocalipsis 13:8 dice que en Él podemos decir, aleluya, podemos decir, la redención de Cristo se tornó, ¿verdad?, la redención eterna, y lo hizo de una vez y por todas. Es por eso que la sangre de los animales, ¿verdad?, hablando del Antiguo Testamento, solo podía cubrir los pecados, y solo la sangre de Cristo como Cordero de Dios, su sangre podía ser aceptada como perdón de los pecados. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y en el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Oh Señor Jesús. Entonces, el Cordero de Dios es quien quita el pecado del mundo. En el pasado no fue así, porque la sangre de los animales solo cubrían los pecados. Esta sangre fue validada por la sangre de Cristo, que fue validada por el Espíritu Eterno, de manera que su muerte valió para todo y para siempre. Si usted está cargado, hermano, de un peso en la espalda, que tiene situaciones, que tiene problemas, arrepiéntase. Ya Dios, ¿verdad?, ya Dios te perdonó. No cargues más, porque Dios ya te perdonó sus errores, sus problemas del pasado. No cargues más con ello, hermano. Ya Él solo, ¿verdad?, Él cubrió con sus muertes, ¿verdad?, con todo. Y fueron removidos tus pecados. ¿Ya? Siéntase aliviado, hermano, para que prosiga en este camino. Porque la obra del Hijo de Dios fue perfecta. Y esta fue dirigida por la guianza de Dios. Aleluya.
En Colosenses 1, 13 al 14 encontramos, el cual nos ha librado, hermanos, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Oh Señor Jesús, el mundo está siendo influenciado por tanto de los ángeles caídos. Ellos forman una autoridad, unos principados, unas potestades en los aires. Ellos son jerarquizados y organizados en jerarquía y están bajo el comando del enemigo de Dios. Estas fuerzas del mal que controlan este mundo, pero gracias a Dios que nos sacó del imperio de las tinieblas y nos colocó en el reino del Hijo de su amado. Nosotros, hermanos, hemos encontrado esto. Aleluya. Esto lo vamos a ver más claramente en Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aleluya. Él es el creador de todo. Lucifer se engañó, ¿verdad? Él no podía ser parte del gobierno de Dios. Oh Señor Jesús. En Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aleluya. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que Dios lo exaltó, que está por encima de todo. Él es la máxima expresión y que se debe amar en grado superlativo. Aleluya. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo resplandor de la gloria, de la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh Señor Jesús, Él es quien sustenta toda la creación por la palabra de su poder. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Aleluya. La iglesia, el primogénito. Aleluya. Dentro de los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Aleluya. Entonces, hermanos, Él es la cabeza del cuerpo. Dios lo exaltó y lo sentó a la derecha del Padre. En Apocalipsis 3 podemos ver, ¿verdad?, muy claramente que dice: vemos el producto final de la obra de Dios y la iglesia como la novia de Cristo, como la nueva Jerusalén que descendió del cielo. Es Dios con nosotros. Oh Señor, esta nueva Jerusalén que es Dios con nosotros, lo encontramos más ampliamente en Apocalipsis 21:3. Dice: así oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, esto es claro. Él nos recibirá en su tabernáculo y conseguirá introducirnos en Él. En la nueva Jerusalén, hermanos, será esta gran tienda, ¿verdad?, que es Dios con nosotros. Aleluya. Aleluya, hermano. Espero en Dios que estas palabras sean de gran ayuda para usted. Hermano, entonces hágase libre, ¿verdad?, porque Dios ya perdonó todo. Dios nos hizo libre. Aleluya. Glorifícate en Él. Gloria al Padre. Aleluya. Amén. Bendiciones para todos.